Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, un nuevo episodio de Charlando con, estamos con Daniela Sol. Ella es poeta chilena, investigadora y editora. Ha participado en actividades y encuentros poéticos en Chile, en México, en Argentina, en Canadá y en España. Y también es miembro de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre Sangro, luego existo, porque ella es editora de este libro, que es un poemario menstrual que reúne escritos de varias mujeres de Latinoamérica sobre cómo vivían sus procesos menstruales. Y como hace unos días fue justamente el día de la higiene menstrual, pues este tema creo que va muy ad hoc a la fecha. Así que Daniela, bienvenida, muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Hola Vivi, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos quienes nos están oyendo, a todas, todos, todes. Y estoy muy contenta también de poder participar en este espacio. Ok, Sol, muchísimas gracias. Y pues bueno, ya para iniciar, cuéntanos, bueno, háblanos un poquito sobre Sangro, luego existo. Sangre Luego Existo es una antología poética internacional que reúne poemas de 20 mujeres que escriben, 20 poetas de Hispanoamérica, desde España hasta el Cono Sur, pasando obviamente por Centroamérica, Norteamérica. Este grupo de mujeres dialogan en torno a sus sentires, que son muy similares a los de todas nosotras, las menstruantes, y este sentir lo convierten en palabra y lo convierten en versos. Es una antología que es ilustrada por la artista mexicana Mariana Suárez Pérez y está recién lanzadito, lo lanzamos allá con ustedes hace poco, pero estamos recién iniciando este camino. Ok, Sol, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es el propósito o qué mensaje se quiere transmitir con con esta antología? Básicamente que hablar de menstruación es un acto político y es un compromiso con la verdad. Tenemos que ya dejar, ya es tiempo de comenzar a hablar, de destabutizar este tema que sigue siendo complejo de abordar, nos sigue avergonzando. Entonces, básicamente el propósito es destabutizar este periodo que es tan importante y este proceso que es biológico, que también tiene que ver con la salud pública, que es emocional en cada una de nosotras. Entonces, para destabutizarlo posteriormente, probablemente lo podamos normalizar, pero no normalizar desde lo biológico, sino que también desde lo público, porque seguimos de pronto muy avergonzadas por lo que nos pasa, porque manchamos, porque andamos en estos días. Entonces, la idea también es que empecemos a reconciliarnos con esto y veamos que es algo normal en cada una de nosotras. Sí, claro, porque muchas mujeres, y digo muchas porque yo también pasé por eso, nos Ujú. sentimos no solamente, como tú dices, avergonzadas, sino incómodas, es un tema del que no queremos hablar, e inclusive ni siquiera llamamos al principio la menstruación con su nombre. Claro. No sé si allí en Chile se le conozca así, pero aquí en México, cuando estaba por ahí de la secundaria, nos referíamos a la menstruación como, ah, es que estoy con Andrés. Ah, claro, sí, 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 ¿por sí, qué? Porque es el justamente que viene cada mes. cada mes, Entonces, claro, claro, claro. ¿ves? Acá, bueno, también aparte del Andrés, se le ponen diferentes nombres, algunas que también, unas cosas que son de pronto más vulgares, ¿no? Pero justamente educar o reeducar a las nuevas generaciones en decir las cosas como son. Es como, por ejemplo, cuando iniciamos educación sexual y también invitamos a las infancias a que los aparatos reproductores sean para evitar abusos de bichos con sus nombres explícitos. Entonces también creo que es importante que la menstruación la llamemos como tal, que el sangrado lo llamemos como tal, que no le tengamos miedo a la sangre, que la sangre menstrual sea la única con la que reguemos la tierra, porque en realidad al ser sangre le tenemos este miedo porque la estamos criminalizando o porque justamente la asociamos a una sangre que es más bien negativa, ¿no? Pero el hablar del menstruado, perdón, el sangrado, la menstruación, el periodo menstrual debería ser ya un acto necesario de visibilizar literalmente. Sí, porque, o sea, a pesar de todos estos años en que ya se ha avanzado en cuanto a la información, como mencionaba, siguen siendo tabú. Entonces, esto da pie a la siguiente pregunta, o sea, ¿por qué crees o a qué crees que se deba la existencia de los tabús sobre la menstruación?
Bueno, yo creo que es una herencia histórica, no es de ahora. Toda la vida ha sido un tabú y si nosotras a lo mejor yo sin ser historiadora creo y me atrevo a decir que tiene que ver con las primeras tribus o con de pronto con las primeras civilizaciones. Yo no sé si tú sabías, pero antiguamente, incluso todavía en algunas tribus de África, se expulsa a las mujeres cuando están en el periodo, cuando están menstruando, ¿ya? Porque se dice que si no ensucian, ¿no? O que no contribuyen o que no tienen la energía necesaria como para hacer el trabajo doméstico. Entonces, creo que esa herencia de alguna manera ha ido pasando las generaciones y han habido de alguna manera ciertas desinformaciones con eso, ¿no? O sea, no es que se ensucie, no es que también estemos inhabilitadas para hacer ciertas cosas, pero me imagino que de ahí es este origen. Sí, justo mencionas esta herencia de desinformación. Y bueno, no sé, yo no conocía antes algún libro o un poemario de menstruación, pero me puse a leer algunos y wow. Definitivamente ese es un libro que recomendaría porque posiblemente muchas mujeres, o bueno, personas menstruantes se sientan identificadas con alguno de estos procesos. Así que, o sea, ¿cómo consideras tú que Sangre Luego Existo ha contribuido al diálogo sobre la menstruación? Ujú. Bueno, yo me imagino y espero que siga contribuyendo porque justamente como te comentaba, estamos recién iniciando en esto. La verdad es que yo tampoco conocía una antología eh, o un compendio de poesía menstrual. Sí, ya lo había visto en artes visuales, ya había visto que en el fondo sí se puede hacer arte con la menstruación, pero hacer la palabra me parecía que era un desafío importante. Entonces, igual ya ha habido mujeres poetas que lo han hecho anteriormente y mi idea era que juntar todos estos poemas para que tomara más fuerza, ¿no? Y perdona, la otra pregunta que me hiciste ya se me olvidó. No, que cómo ha contribuido al diálogo. Ah, ¿cómo ha Ajá. contribuido? Pues mira, hemos tenido solamente 3 lanzamientos, es un libro que iniciamos recién en marzo de este año, entonces creo que las pocas mujeres que ya lo han recibido ha sido una recepción maravillosa, muchas de ellas como que les ha caído el 20, como dicen ustedes, de que realmente es algo importante en nuestras vidas, no es algo que de lo que debamos dejar de hablar o que dejemos de sentir. Entonces yo me imagino que la contribución más que en el presente va a ser a largo plazo en las nuevas generaciones, en poder decir, bueno, hay otras mujeres anteriores a mí que ya vivieron esto, hay mujeres que han pasado también por la menopausia y que me están ayudando a prepararme a entender que mi cuerpo cambia y que mi cuerpo cambia y que eso no significa que sea malo, sino que es al contrario, puedo ser agente creativa a partir de estos cambios. Sí, claro, porque muchas personas menstruantes pueden creer que justamente menstruar es algo malo, mm, no Sí, digno. Entonces, o sea, pero prácticamente, eso que dices tú, Vivi, yo creo que también es parte de la construcción social. Por ejemplo, nosotras que ya somos más adultas, de pronto tenemos esta conciencia, pero probablemente nuestras madres o nuestras abuelas, incluso las bisabuelas, murieron pensando que al menstruar no podíamos hacer ciertas cosas. Incluso había abuelitas, yo me acuerdo que decían, es que no puedes comer ciertas cosas mientras estés en menstruación, no puedes hacer educación física, por ejemplo. Y todo este tipo de mitos en torno a la menstruación que realmente eh, es como alejarse de la verdad y alejarse del propio conocimiento del cuerpo, sí, que no es culpa hablando, de ella, es como no, te digo, son cosas sociales finalmente. no, es justamente lo que mencionabas, herencia de desinformación. Y pues bueno, nuestras mamás, abuelas, bisabuelas realmente no tienen la culpa. Pero bueno, Sí. hablando de mitos, ¿cuáles consideras que son los más contraproducentes que todavía existen? Bueno, ese que te decía, el decir que las mujeres mientras menstruamos estamos inhabilitadas para cometer o para ejecutar ciertas acciones, etcétera.
¿Ya? Ese creo que es el mito más complejo de abordar, el que no podamos hacer ciertas cosas. Incluso me atrevería, y suena un poco polémico, este mito de no poder tener relaciones sexuales, por ejemplo, mientras estamos menstruando. Y yo creo que ahí también es una decisión de cada una de nosotras, y si estamos con nuestras parejas, que son parejas amorosas y parejas comprometidas, no, eso no debería ser un tema de tabú ni nada por el estilo. Por supuesto que tenemos derecho a no querer hacerlo, pero uno de los mitos es eso, ¿no? Que no podemos tener relaciones o que no podemos hacer actividad física o que no podemos sumergirnos en una piscina, por ejemplo, etcétera. Creo que por ahí ese creo que es el mito mayor. Pero otros mitos son justamente esta sangre que se dice que es sucia, ¿no? Que huele mal, que es de mal aspecto. Y eso también creo que tiene que ver con los dispositivos que utilizamos para las menstruaciones. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, solo la copa menstrual, la sangre no solamente huele a hierro, pero justamente el roce con el plástico de la toalla higiénica es lo que genera un olor que no es un olor agradable y nos pensamos y terminamos incluso creyendo toda la vida que nuestra sangre huele mal. Justamente, mira, mira, tengo casi 30 años, yo no había pensado, no se me había ocurrido que justamente el material de cualquier producto de higiene menstrual que utilicemos puede afectar justamente al aroma, y sí es muy cierto, y además creemos que si llega a oler mal, creemos que solamente somos nosotras, o sea, que solo nos Claro, pasa a nosotras, que solamente es nuestra sangre la que huele mal, cuando, exactamente, cuando pues no. O tal sea, cual. todo depende del proceso o de cómo tú lleves tu higiene. Exactamente, exactamente. Y bueno, como te digo, yo, yo ya tengo 40 años y claro, también tengo una vida de ir experimentando con ciertos dispositivos. Por muchos años también utilicé las toallas higiénicas y claro, por mucho tiempo yo pensé que, "Uy, pero qué olor más desagradable, que era solamente a mí, que yo iba al baño y después tapaba con perfume para disimular un poco. Y claro, después cambio a este que es el tampón que huele un poco menos, pero de todas maneras, y claro, después me pongo a estudiar y la verdad es que la cantidad de químicos que tienen es increíble. Incluso algunos los venden por lo menos las toallas con estos que tienen como cápsulas de gel para justamente encapsular la sangre, etcétera, pero eso le hace pésimo a nuestra higiene vaginal, también a nuestro pH vaginal. Y finalmente, bueno, está el pañal de tela o el calzón de tela, que es este calzón menstrual, que si es de algodón, la verdad es que el aroma o el olor se reduce mucho, pero muchísimo, es increíble. Y bueno, la copa menstrual también, eso ya lo tengo absolutamente demostrado. Entonces, claro, eso también es uno de los grandes mitos. Nos podemos morir pensando que nuestra sangre huele con este olor a putrefacción de pronto, que realmente lo generan los químicos de los dispositivos que usamos. Ok, definitivamente tú y yo no podremos hacer un comercial de productos de higiene menstrual, porque así como los que los pintan en la televisión, que luego la Claro, piel con el líquido femenina, azul, ¿no? o sea, ¿qué daño hacen? O sea, rojo, aunque sea, ok, no pongan sangre, pero pongan un líquido rojo, porque azul, porque justamente Sí. eso, ese tipo de cositas son semillas que siembran la vergüenza. Claro, absolutamente. Y fíjate que en el conversatorio que tuvimos la semana pasada, allá en el InMujeres, una chica dijo que allá en México ya había una campaña, porque yo no veo la televisión de allá, parece que es una ONG que hace estos comerciales no con sangre, pero ya con un líquido más cercano a la sangre, de un color mucho más parecido y no este líquido azul. Y me pareció muy interesante. Ojalá que esto pudiera replicarse en otros países porque la verdad es que no le hace bien a nadie sentirnos engañadas en el fondo, ¿no? No solo engañadas, pero solo repito, la vergüenza es La un gran vergüenza, tal detonador cual. de muchísimas inseguridades. O sea, tú cuéntame, ¿cómo consideras que la menstruación o cómo impacta la menstruación en la salud emocional de las personas menstruantes? Bueno, y yo creo que el impacto es grande, pero sigo pensando que el impacto es más bien una herencia social.
Alguna vez leí, hace muchos años atrás, cómo vivían la menstruación una tribu del Amazonas en las mujeres. Y me sorprendí mucho al pensar que las mujeres, esta tribu, que es una tribu muy específica, ¿no? La verdad es que ellas no se cuestionaban por qué estaban sangrando, ellas entendían que había un proceso, que después había una ovulación, etcétera, y la verdad es que nunca hubo una especie de complicación mental o emocional, a diferencia de nosotras que ya nos preparan para esto. O sea, antes de menstruar, cuando somos niñas, ya la gente nos dice es que te va a doler un montón, no vas a poder hacer esto, vas a andar de mal humor, ¿verdad? Etcétera. Entonces ya nosotras nos predisponemos a que pase. Y no se trata de negar o invisibilizar el dolor físico, existe, pero creo que sí puede ser mucho más alivianado este dolor físico si nosotros no recibiéramos tanta información de afuera que dice que sí, a fuerza nos vamos a tener que sentir mal. Entonces, por supuesto que hay un impacto en la salud emocional y mental de quienes menstruan. Por eso creo que la educación es la base de todo este tipo de cambios. Nosotras, como tú dices, también estamos sembrando pequeñas semillitas. Nosotras acá lo hicimos desde la poesía, pero hay un montón de otras mujeres que lo están haciendo desde la biología, desde la salud pública, desde la política, para poder ir cambiando esta mentalidad en torno a la menstruación. Claro, porque bueno, al final del día no se trata de sentir vergüenza, miedo, incomodidad, nada de eso, simplemente es aceptarla porque si es un proceso natural, biológico, que tenemos que vivir sí o sí, ¿no? Entonces, al Exactamente. final del día solamente se trata de llevar una correcta práctica de higiene menstrual para evitar infecciones. Sí, sí, Creo bueno, que y eso ahí es lo único contraproducente, algo que realmente nos debería preocupar, infecciones. sí, absolutamente. Y bueno, en la salud y en la higiene menstrual también está la dignidad de todas nosotras, porque como mujeres menstruantes tenemos derecho a recibir esa higiene de parte del Estado. Todas nosotras tenemos derecho a recibir dispositivos para poder sobrellevar esto. Todas nosotras tenemos derecho al agua. Hay momentos, hay partes o sectores de una ciudad de pronto que se quedan sin agua. Y eso de alguna manera es irrespetar los derechos biológicos de nosotras las mujeres menstruantes. Entonces también creo que es una tarea importante a nivel político, ¿no? Entender que la higiene menstrual, a, perdón, fuera del autocuidado, que es importante, también necesita y requiere el apoyo del Estado para poder ejecutarse. Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, realmente se tiene que cambiar toda esa cultura de desinformación Ujú. que, lejos de ayudar, hace daño para todas las personas menstruantes. Bueno, para ir cerrando, cuéntanos, a ver, bueno, qué prácticas de higiene menstrual son las que todas las personas menstruantes deberían seguir. Bueno, creo que primero el autocuidado, entender que esto nos va a pasar y que nos va a pasar por muchos años. El autocuidado tiene que ver con el no ocultarla necesariamente, ¿ya? El poder visibilizarla y en este autocuidado de higiene, bueno, poder utilizar los resguardos que necesitamos. Cada una podrá elegir el dispositivo que más le acomode. Creo que también por un asunto de sustentabilidad, yo recomiendo más los calzones reutilizables de tela o la copa menstrual más que las toallas higiénicas y los tampones porque producen una cantidad de basura a largo plazo tremenda. Pero bueno, ahí no me puedo meter en la decisión de cada mujer, ¿no? Lo importante es eso. Si no tenemos esta ayuda, ojalá solicitarla. Yo sé que hay muchas ONGs que ya pueden, me imagino que los centros médicos en México las pueden regalar, ¿no? No sé, aquí en Chile por lo menos si hay una mujer que está en su periodo puede ir al consultorio médico más cercano y le pueden dar los dispositivos que necesita. Desconozco cómo es allá. Así que los dispositivos que necesiten, no, pero sí habrá algún consultorio al cual uno se pueda acercar y sí, te lo pueden ofrecer, pero no es algo que aquí sea como ley. Ya, ojalá que eso cambie ahora.
porque se dice que va a haber una presidenta. Entonces, ojalá que eso cambie, ¿no? Porque es importante, porque es urgente además, es urgente. Entonces, bueno, eso como primera cosa, el derecho al agua también. Y si hablamos de higiene emocional, bueno, visibilizarlo, cuidarse. Creo que es importante ponernos límites a nosotras mismas, qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos hacer en esos días también. Eh, Apapacharnos porque duele, sí, es verdad que el dolor físico existe, pero no sentir que eso es impedimento para hacer cosas que queramos hacer. No, uy, esto es otro tema, ¿no? Ya de síntomas de premenstruales o durante, sí, ya es otro tema. Creo que nunca terminaremos porque cada mujer lo vive distinto. Sí, absolutamente, Sí, absolutamente. yo a veces hay meses en las que sufro mucho, otras veces en las que ni parece que estoy Ujú. menstruando. Entonces, no Sí, acabaríamos. Bueno, ya claro. para cerrar, Daniela, algún mensaje que le quieras dar a todas las personas menstruantes que no se sienten todavía cómodas con este proceso que es completamente natural. Ujú. Bueno, el consejo, o sea, no sé si sea consejo, es muy soberbio decir yo te aconsejo, pero sí lo que a mí me ha dado resultado con los años es poder ir aceptando con amor los cambios que va generando mi cuerpo. ¿Ya? Tener en cuenta de que estos menstruados o estos sangrados son de alguna manera la manifestación de que mi cuerpo es capaz de generar vida, de generar incluso ideas. Hay un poema que yo escribí en ese libro que se trata de un retrato que hice yo, un autorretrato con la sangre menstrual. No es que todas nos pongamos a hacer autorretratos con la sangre menstrual, pero es muy sanador entender que esa sangre no tiene que ir necesariamente a la basura o no sirve de nada. Hay quienes riegan sus plantas con la sangre menstrual. Esa sangre es importante y es sagrada porque viene de ti. Entonces, tratar de entender que lo que te está pasando nos pasa a todas, primero que no estás sola, pero que no es un desperdicio, que se puede reivindicar y que de alguna manera es importante, eh, creo que hacer valer tus sentimientos. Creo que es importante también hablar de menstruación. Dejemos de quedarnos calladas, dejemos de pensar que si le pasas la toalla higiénica a una amiga tuya le estás pasando droga casi porque uno se esconde, ¿no? O sea, visibilicemos, normalicemos, nos pasa a todas, nos ha pasado por siglos, nos va a seguir pasando. Entonces no le tengamos miedo. Como lo dije en un principio, hablar de menstruación es un acto político, no de partidos políticos, es un acto de mi vida en sociedad, de tu vida en sociedad. Entonces, creo que es importante atrevernos, aceptarnos y atrever a sentir. Eso básicamente es la invitación que les quiero hacer ahí a todas las menstruantes que nos están viendo o escuchando. Sí, muchísimas gracias, porque al final es como dijiste, es algo que viene de años, tu abuela, tu mamá, tu bisabuela y tus hijos, tus sobrinas lo van a vivir. O sea, Totalmente. esto no se va a ir. No se va a Entonces ir. solamente es aceptarlo, abrazarlo y cuidarse. Exactamente. Y cuidarse mucho y autocuidarse y quererse, tal cual. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por tu Gracias a tiempo, por el ti. espacio, por compartir tu experiencia. Lean el libro, te lo recomiendo, para que tal Sí, vez se puedan identificar con alguno de ellos y pues, ¿por qué no? Escriban sus propios poemas. sí, muchas gracias, Vivi. Muy prontamente va a estar en algunas plataformas como Amazon y como Busca Libre para también poder comprarlo en cualquier lugar del mundo. Ok, perfecto. Entonces, Daniela, muchas gracias. Síganla en sus redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Vivi. Un abrazo. Bye. Bye, bye.